Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar esta clase haciendo un recorrido por todo lo que son ecuaciones. Vamos a tomar casos simples, pero vamos a ir yendo desde las más sencillas hasta las que no son tan sencillas. Así que nos predisponemos a atender y en la medida de lo posible también ir resolviendo alguna ecuación que se vaya presentando. Primero que nada, decir y aclarar que una ecuación es una igualdad en donde hay algún valor que no se conoce, algún valor desconocido. Generalmente se la conoce a esa incógnita que es el valor desconocido, se le da el nombre de X, pero puede haber una ecuación con cualquier otra letra que no sea X. Lo importante es que tenemos una igualdad y puede haber ecuaciones con varias incógnitas. Nosotros vamos a trabajar por ahora con una sola incógnita. Le vamos a dar el nombre de X, pero capaz que aparezca en algún momento alguna ecuación que tenga otra letra diferente y no hay ningún tipo de problema. Voy a empezar por lo más simple, lo más sencillo, para que se entienda en realidad lo que estamos haciendo cuando estamos resolviendo una ecuación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, x más 4 igual a 8, en esa ecuación hay un valor desconocido que es x. Nosotros en este caso lo podemos sacar mentalmente a ese valor desconocido. Si nosotros nos ponemos a pensar, 4 más 4 nos da 8. ¿Cuál es la idea de resolver una ecuación? Es encontrar el valor de x que satisface esa igualdad. Yo recién les dije que la ecuación es una igualdad, es decir, tenemos un primer miembro, un segundo miembro, donde hay un valor desconocido. En este caso vamos a trabajar con una sola incógnita como les dije recién. Pero en este caso es sencillo de despejar, en este caso es sencillo de deducir qué número es, pero vamos a ver qué estamos haciendo en realidad cuando estamos calculando o despejando un valor. Hay una propiedad dentro de lo que es la suma de números que nos dice que si tenemos una igualdad, por ejemplo, 5 más 3 igual a 8, 5 más 3 es igual a 8, se verifica la igualdad. Y si a esa igualdad que tenemos, por ejemplo, le sumamos a ambos miembros un mismo número, la igualdad sigue siendo válida. 5 más 3, 8, más 2, 10, 8 más 2, 10. ¿Qué quiere decir? Nos da diferente resultado, pero la igualdad se mantiene, es decir, el primer miembro sigue siendo igual al segundo miembro. Si tenemos otro caso, por ejemplo, 4 más 2 igual a 6, podríamos decir que si a 4 más 2 y a 6, por ejemplo, le restamos 3 en ambos miembros, 4 más 2, 6, 6 menos 3, 3, 6 menos 3, 3, la igualdad sigue siendo válida. Eso, normalmente, cuando resolvemos una ecuación, a veces se aprende el comienzo y después se hace un mecanismo que es lo que se llama pasaje de términos, que es lo que nosotros conocemos con lo que está sumando pasa restando el otro miembro, lo que está restando pasa sumando. Pero en realidad no es mágico, es que estamos aplicando esa propiedad. Si a una igualdad le sumamos o le restamos en ambos miembros el mismo número, la igualdad sigue siendo válida. Tenemos que 4 por 2 es igual a 8, en ambos miembros nos da el mismo resultado, tenemos una igualdad, fíjense que acá no estoy poniendo ninguna incógnita. Si a 4 por 2 y a 8 lo dividimos por 2, y estoy indicando la división como fracción, porque lo podemos hacer así o lo podemos indicar como división, pero nos podemos acostumbrar que la división en realidad se puede simbolizar con una línea de fracción. Si nosotros tenemos 4 por 2, 8 dividido 2, 4, y 8 dividido 2, 4. Fíjense en que pasa lo mismo. En ambos miembros de la igualdad lo dividimos por un mismo número y la igualdad sigue siendo válida. En este caso daba 8 y acá da 4, pero en realidad el primer miembro y el segundo miembro sigue dando el mismo resultado. Esto pasa para la división y pasa también para otras operaciones. Y nosotros vamos a ver qué es lo que se aplica acá, cómo es que hacemos eso.
Esto lo vamos a hacer al comienzo. Después sí, lo vamos a hacer con lo que es el pasaje de términos, que es más común para trabajar. Si nosotros acá tenemos x más 4 igual a 8, lo que nosotros mentalmente hacemos o decimos es lo que está sumando pasa restando. Pero en realidad lo que se está haciendo es que si nosotros queremos despejar la x, le tenemos que sacar ese 4. Si le sacamos ese 4, para sacárselo, le tenemos que restar 4. Y se lo vamos a restar en ambos miembros. Entonces acá, más 4 menos 4, quedaríamos aplicando la propiedad cancelativa. Y ahí es donde nos queda la x y aparece, lo voy a escribir, el 8 menos 4, cuando en realidad nosotros, cuando ya vamos a trabajar así, dentro de un ratito, el 4, lo que decimos que el 4 está sumando, pasa restando. No pasa restando. Se restó el 4 en ambos miembros. Como un camino más corto, lo hacemos así. Y acá nos da el resultado que es 4. Tenemos otro ejemplo. Suponiendo que tengamos x menos 2 igual a 5. Estoy haciendo ecuaciones muy sencillas para entender lo que estamos haciendo. X menos 2 igual a 5. Necesitamos sacar ese 2. Entonces, para sacar ese 2, lo que podemos hacer es el mismo número con la operación contraria. Es decir, sumarle 2 en ambos miembros. Aplicamos propiedad cancelativa y es por eso que queda que x lo voy a escribir sin resolver y recién lo voy a resolver en el otro paso, que x es igual a 5 más 2. Posiblemente estén pensando, uy, me la complicaron, es más difícil o más largo de lo que yo sé hacer. No, ya lo vamos a hacer más sencillo. Lo que pasa es que por ahí uno no, más adelante, cuando tengamos más operaciones, y en una misma ecuación tengamos más operaciones, es como que hay que identificar cuál es la operación que necesitamos sacar o cuál es el número que necesitamos sacar y con qué operación está relacionado con la incógnita, y esto nos va a ayudar después para agilizar un poquito el trabajo. No lo vamos a hacer en todos los casos así. Esto es lo que estoy explicando solamente al comienzo. Podemos tener el caso, por ejemplo, 5 por x igual a 15. Entonces lo que hacemos en ese caso, como necesitamos sacar el 5 para despejar x, lo que podemos hacer es, si está multiplicando, lo que necesitamos hacer es dividir. Vuelvo a decir, lo podemos expresar como fracción o como como fracción o como división, es lo mismo. Si no se acuerdan, se los recuerdo. Acá el 5 está multiplicando y tenemos una fracción, se puede simplificar el 5 con el 5, esa es una forma. También lo que se puede hacer es 5 dividido 5. Me va a quedar, aunque no hace falta escribirla, una x. No hace falta escribir el 1, pero lo escribo para que entendamos que nos está quedando una x. Y acá nos va a quedar igual a 3. Obviamente, ahora lo borro el 1. Obviamente que es más fácil decir el 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Lo vamos a hacer así dentro de un ratito, pero quería aclarar cómo es que vienen esas deducciones. Lo mismo después pasa con la potencia, lo que está como potencia pasa como raíz, lo que está como raíz pasa como potencia. Pero tengamos en cuenta que esto viene de aplicar en ambos miembros de una igualdad una operación que nos va a hacer que el resultado no cambie. Teniendo en claro ya esto, es que vamos a empezar el recorrido por ecuaciones. Vamos a ir de ecuaciones sencillas a algunas ecuaciones que ya son un poquito más trabajadas. Entonces, empezamos. Las más simples las hicimos. Ahora vamos a poner, por ejemplo, 2x más 7 igual a 3. Para empezar a trabajar, lo que primero tenemos que hacer es separar en términos. En este caso, recuerden que las sumas y las restas separan términos, no los signos más y los signos menos. Por ejemplo, si tenemos 3 por menos 4 más x igual a 2, donde acá va a haber que resolver algo, este menos no me va a separar ningún término. Entonces está mal decir que los más y los menos separan términos. Lo que en realidad separan términos son las sumas o las restas. En este caso se haría de esta manera. Seguimos con el ejemplo que teníamos al comienzo.
Y entonces, acá tenemos dos términos diferentes. Pero hay uno de esos términos que le afecta más de lejos a la x. Es decir, la x está más afectada por este 2 y después está afectada por el 7. Entonces lo que primero tenemos que pasar al otro miembro es ese 7. Y ahora sí, vamos a empezar a utilizar la reglita práctica con la que trabajamos recién. 2x va a ser igual a 3 y como necesito sacar este 7, es como que restamos en ambos miembros 7, por eso es lo que decimos normalmente que está sumando y pasa restando. Esto nos queda 2x igual a 3 menos 7. De paso hacemos un repaso con el tema de las reglas de los signos. En el caso del 3 y en el caso del 7 tienen diferentes signos. El 3 tiene signo positivo, aunque no esté escrito. El 7 tiene signo negativo, por más que corresponda a una resta, porque también se podría pensar como 3 más menos 7. Nos daría el mismo resultado, es lo mismo. Y cuando nosotros vamos a resolver esa operación, como tienen diferentes signos, tenemos que restar los valores absolutos. Entonces 3 menos 7 nos va a dar 4. Y como el 7 es el que tiene mayor valor absoluto, el signo es negativo. También podemos pensar lo que normalmente por ahí se dice, tenemos 3, debemos 7, bueno, terminamos debiendo 4. Una vez que tenemos resuelto eso, aunque no haya ningún puntito acá, el 2 está multiplicando con la x. Entonces podemos decir que, como está multiplicando, es como en los ejemplos de recién, dividimos en ambos miembros por 2. Acá lo podemos hacer así, dividimos en ambos miembros por 2, ya sabemos que acá se va a simplificar, por eso no lo estamos escribiendo. Y acá, recordando regla de los signos, de la multiplicación, que es igual a de la división, menos por más es menos, 4 dividido 2 es 2. Y ese sería el resultado de la ecuación. A veces lo que se pide es la verificación. ¿Qué significa la verificación o en qué consiste? Y por ahí saber si el resultado obtenido es un resultado correcto. La verificación en realidad es como que tenemos que tener en cuenta lo mismo para cualquier tipo de ecuación. ¿En qué consiste la verificación? Si tenemos 2x más 7 igual a 3, es reemplazar, yo lo voy a escribir abajo, 2 por, en lugar de la x, reemplazar por el valor encontrado, que en este caso es menos 2, más 7 igual a 3. Manteniendo la separación en términos, este término y este término, resolvemos esto, 2 por menos 2 queda menos 4, más 7, el 3 lo mantenemos, no tenemos que resolver, y menos 4 más 7 nos queda 3. Por lo tanto, ahí hemos verificado la ecuación. ¿Cuándo verificamos? Cuando el resultado nos da el mismo número. Si acá me hubiese dado 5 y acá me hubiese dado 3, evidentemente hay algún problema, algún error en algún lado. Habrá que revisar. En este caso, el primer miembro nos dio igual al segundo al haber reemplazado la incógnita encontrada por el valor, y entonces podemos concluir que el resultado es correcto. Este es un ejemplo también dentro de los ejemplos más sencillos. Pasamos a otro ejemplo. Si llegamos a tener 4 por x menos 2 igual a 6, ahí ya tenemos un paréntesis. Entonces, aunque no haya escrito ningún punto, acá hay una multiplicación. Esto se puede hacer de dos maneras diferentes. Podemos empezar a pasar el 4 y después el 2, ya les voy a decir el orden, porque eso es importantísimo, o, como vamos a hacer este ejemplo, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Acá tenemos una multiplicación y podemos distribuir el 4 con relación a la x y con relación al menos 2. Entonces 4 por x nos va a quedar 4x, 4 por menos 2 más por menos nos va a quedar menos 8, igual a 6. Y ya tenemos el caso similar al anterior. Vuelvo a decir, esto se puede hacer también de otra manera, ya lo vamos a hacer dentro de un ratito. Entonces, en este caso, el primer término a pasar es el 8, entonces nos va a quedar 4x igual a 6, el 8 está restando, pasaría sumando, 4x
6 más 8, 14. Y acá nos va a quedar 14. Yo lo voy a escribir así, dividido 4. El 14 dividido 4 no lo puedo resolver, o sea, sí se puede resolver y me da un número decimal, pero la mayoría de las veces se intenta dejar el resultado como una fracción. En este caso, la fracción se puede simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Dividir numerador y denominador por un mismo número, de tal manera que nos quede una fracción más sencilla. En este caso, el 14 y el 4, por ejemplo, se pueden simplificar por 2, es decir, se pueden dividir por 2. Si dividimos por 2, acá va a quedar 7 y acá va a quedar 2. Por lo tanto, podemos concluir que el valor de x es igual a 7 medios. Conviene dejarlo como número fraccionario. Pueden preguntar, ¿por qué no como número decimal? Si nosotros hacemos 7 dividido 2, porque en realidad la línea de fracción 7 medios es lo mismo que 7 dividido 2, en este caso nos da 3,5. Y está bien, sería un número decimal, tranquilo, no tenemos dificultad. Pero ¿qué pasa si tenemos, suponiendo que x nos quede como resultado 1/3? Si ustedes hacen la división de 1 dividido 3, les va a dar un valor que es 0,333 periódico. Entonces, por ahí puede pasar que pongan como resultado 0,3 o 0,33 y en realidad no es el mismo número que nos ha dado, porque acá le estamos sacando cifras decimales. O puede que el número nos dé una fracción y si la dividimos nos da 1,2897435 y sigue el número. Y bueno, no vamos a saber cuántas cifras decimales toma. Entonces, por eso lo que se aconseja es dejar los resultados como fracción. Obviamente que depende el ámbito en donde estemos trabajando con este tipo de ecuaciones. Bueno, hacemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos 2 por x menos 3 igual a 4 por x más 1? Ahí tenemos, ya fíjense en que de a poquito se van agregando algunos detalles, algunas cositas en donde tenemos que tener en cuenta cómo trabajar. En este caso, no nos queda otra alternativa que aplicar propiedad distributiva, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Entonces, nos va a quedar que 2 por x y 2 por menos 3. 2 por x va a quedar 2x y 2 por menos 3 va a quedar menos 6. Y por otro lado, el 4 lo multiplicamos por x y por 1. 4 por x va a quedar 4x y 4 por 1 va a quedar 4. Esa sería una forma de trabajar que distribuyendo, que no nos queda mucho camino, no nos queda otro camino acá. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos un término con x en el primer miembro y un término con x en el segundo miembro. Y además tenemos números que son términos independientes o números solos en los dos miembros. Cuando llegamos a esa situación en donde tenemos la misma incógnita, tanto en el primero como en el segundo miembro, lo que necesitamos hacer es agrupar esas incógnitas en el mismo lado, o en el primer miembro o en el segundo. ¿Dónde? Lo deciden ustedes. No hay una forma de decir sí o sí en el primero o sí o sí en el segundo. Por ahí hay que ver qué es lo que resulta más sencillo. Yo en este caso voy a pasar al primer miembro. Entonces, este 4x, aunque no esté escrito, tiene un más adelante, es una suma. Entonces, vamos a dejar el 2x y fíjense lo que voy a hacer. Voy a pasar todo de golpe, todo junto. Este 4x que está sumando, lo vamos a pasar restando. Ese 4 lo dejamos como está. Y ese menos 6 que está restando, lo vamos a pasar al otro miembro sumando. Entonces acá me quedaron agrupados los términos con x en el primer miembro y los números que son solitos en el segundo miembro, que son los términos independientes. Independientes porque no dependen de ninguna incógnita, de ninguna variable. Bueno, acá como
como son dos términos que tienen x, se llaman términos semejantes. ¿Qué quiere decir que sean términos semejantes? Hacemos un ejemplito acá. Si nosotros tenemos 3x más 4x, esto se llama parte literal. La parte literal es la misma. En este caso no se nota, porque no se escribe, el exponente es 1 y acá también. Tienen la misma parte literal. Cuando estos dos términos tienen la misma parte literal, se dicen que son términos semejantes. Términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Al ser términos semejantes, se pueden sumar o restar, sumando o restando los coeficientes que son estos numeritos que están acá. Entonces acá tenemos 3x más 4x, nos queda como resultado 7x. 3 veces x más 4 veces x nos da como resultado 7 veces x. Si tenemos, por ejemplo, 2 por a al cubo más 5 por a al cubo, también son términos semejantes. Tienen otra parte literal porque tenemos la letra a, digamos otra con relación al primer ejemplo. Pero tenemos la misma parte literal en estos dos términos. Por lo tanto, podemos sumarlos o restarlos. Sumando o restando, dependiendo de los signos, los coeficientes. Acá tenemos 2 veces a al cubo más 5 veces a al cubo, nos queda como resultado 7 veces a al cubo. Puede pasar que tengamos 3a al cuadrado más 5a al cubo. En ese caso, fíjense en que tenemos la misma letra, pero tenemos diferentes exponentes. Al tener diferentes exponentes no son términos semejantes, por lo tanto no se puede sumar y quedaría así el resultado. Esto lo expliqué como para que podamos seguir haciendo ahora la ecuación. Borramos acá y seguimos resolviendo. Estos dos términos son semejantes, por lo tanto podemos resolver 2x menos 4x, nos va a quedar menos 2x. Y estos también son semejantes, va a quedar 4 más 6 igual a 10. Ese 2, para despejar ahora la x, está multiplicando con la x. Y ese 2 está multiplicando y es negativo. Lo que se hace es pasarlo al otro miembro dividiendo 10 dividido ese 2 con el mismo signo. No le cambiamos el signo. ¿Por qué? Porque la operación por la cual está relacionado el 2 con la x es la multiplicación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es como en los primeros casos que dije hace un rato, como hacíamos en realidad era dividir en ambos miembros por el mismo número, porque tenemos que sacar ese número de alguna manera. Entonces va a pasar al otro miembro dividido con el mismo signo, el menos 2. Por lo tanto acá va a ser igual, 10 dividido 2 menos 2, nos va a quedar x igual a 5. Ese sería el resultado de esta ecuación. Bueno, vamos a hacer ahora otra ecuación. Suponiendo que tengamos 3 por x menos 1 más 6 igual a 2 por x menos 3 menos 7. Ahí tenemos en el primer miembro 2 términos, en el segundo miembro 2 términos. En el primer término del primer miembro tenemos algo para hacer. No podemos empezar a pasar nada primero. ¿Por qué no podemos pasar nada? Ese lo podría pasar. ¿Sí? Podría pasar al otro miembro. Pero todavía nos faltan resolver algunas cositas acá. Entonces no conviene empezar a pasar nada hasta que no tengamos más o menos resuelto las operaciones que nos han ido presentando. Entonces, consejo. Si hay algo para distribuir, lo distribuimos. Acá va a quedar 3 por x, 3x. 3 por menos 1 va a quedar menos 3. Acá dejamos el más 6 como está. Acá sería 2 por x, 2x. 2 por menos 3, recuerden regla de los signos, más por menos menos, 2 por 3, 6, menos 7. Y ahí, podemos resolver esto. 3x
Y acá, menos 3 más 6, teniendo en cuenta lo que dijimos hace un rato, son términos semejantes, entonces los podemos sumar. Nos quedaría en este caso más 3. Acá nos queda 2x, menos 6, menos 7, nos va a quedar menos 13. Recuerden acá que los dos números tienen el mismo signo. Al tener el mismo signo, el valor absoluto se obtiene sumando y el resultado va a llevar el signo que tenemos. Es decir, debemos 6, debemos 7, vamos en realidad a deber 13. Recién ahora conviene empezar a despejar. Entonces tenemos, por ejemplo, pasamos el 2x al primer miembro. Hacemos lo que conocemos como pasaje de términos. 3x, el 2x, detalle. Este 13 es negativo, ¿sí? O tiene un menos adelante. Este 2x no tiene el signo menos adelante. Este menos es del 13. El 2x no tiene ningún signo escrito porque, como es un signo positivo, no se escribe. Recuerden que hay veces que no se escriben algunas cosas de matemática porque se sobreentiende de la misma manera, por ejemplo, que acá no vamos a escribir el 1 aunque tenga exponente 1. Entonces, este 2x está sumando, pasaría al otro miembro restando. Y acá nos va a quedar el menos 13 y el 3 que está sumando pasaría al otro miembro restando. 3x menos 2x nos quedaría una x, yo lo voy a escribir así, pero si lo escribimos así también está bien. Y acá, menos 13, menos 3, tenemos dos números que tienen el mismo signo, entonces el resultado se va a obtener sumando los dos números con el mismo signo, va a ser menos 16. Ese sería el resultado de esa ecuación. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo, pero ya con potencias y con raíces. Vamos a hacer ejemplos sencillos. Suponiendo que tengamos 3 más x al cuadrado igual a 12, por ejemplo. Acá tenemos una potencia. Para empezar a trabajar con esa potencia, no nos afecta mucho todavía, tenemos dos términos y podemos despejar. Lo que tenemos que pasar primero es el 3. Porque es como que tenemos en distintos términos lo que le afecta más de lejos a la x. Entonces, el 12 lo dejamos como está y el 3 que está sumando lo vamos a pasar al otro miembro restando. X al cuadrado nos queda igual a 9 y ahora lo que yo les decía recién, que lo que nosotros conocemos o lo hacemos, lo que está como potencia pasa al otro miembro como raíz, lo que está como raíz pasa al otro miembro como potencia. En realidad lo que haríamos es aplicar la raíz en ambos miembros. Nosotros lo vamos a hacer directamente así. Y bueno, acá hay detalles de signo. Si nos ponemos a decir que el resultado directamente, y podemos decir que es 3. Pero si nos ponemos a decir el resultado como es correctamente, ahí hay que hacer un repasito con lo que son las raíces. Si lo hacemos con la calculadora nos va a dar 3. Si lo hacemos rápido, así para calcular, nos va a dar 3. Pero en realidad no es solamente el 3. Y acá digo por qué. Si nosotros tenemos que calcular la raíz cuadrada de 9, es encontrar un número. Acuérdense que acá, aunque no está escrito, hay un 2. Encontrar un número de tal manera que ese número elevado al cuadrado dé como resultado 9. Me dirán, ¿es el 3? Sí, perfecto, es el 3. 3 al cuadrado da 9. Pero hay otro número también, que no es solamente el 3. Si nosotros tenemos el menos 3 elevado al cuadrado, también nos va a dar 9. Recuerden que base negativa, exponente par, resultado positivo. Por lo tanto, cuando uno está trabajando con ecuaciones y tiene que buscar todas las posibilidades, en realidad esto se escribiría como más menos 3. Es decir, la raíz cuadrada de 9 tiene dos posibles soluciones. El 3 positivo y el 3 negativo. Entonces, teniendo en cuenta eso, el resultado correcto sería esto. Ahora, puede surgir la pregunta de que si tenemos en un ejercicio combinado una raíz, ¿qué resultado tomamos? Si tuviésemos un ejercicio combinado o alguna operación para resolver y esto está dentro del ejercicio, se considera el valor positivo, el valor aritmético. No se considera el valor negativo. Esto lo vamos a tener en cuenta
para los finales, para cuando realmente tengamos que calcular el valor de x, ahí es donde en algunos casos se va a dar la posibilidad de este doble signo. ¿Cuándo? Cuando el numerito que está acá, que se llama radicando, cuando el radicando es positivo y el índice es par. Ahí es donde tenemos una doble solución. Vamos a hacer ese ejemplo ahora, en donde ya tenemos involucrada una raíz. Una raíz que abarca todo esto que sería en este caso el radicando. Entonces lo que vamos a hacer acá es, recuerden que acá hay un 2, aunque no esté escrito, esa raíz le abarca a todo este radicando. Distinto sería si tuviésemos esto así. Son dos ejercicios completamente diferentes. Acá la raíz le afecta solamente a la x y en el caso del ejemplo le afecta a la x más el 5. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es lo que más le afecta a esto? Lo que hacemos es ese 2, que está como índice de la raíz, lo pasamos al otro miembro como potencia. Entonces va a quedar menos 2 elevado al cuadrado. Resolvemos. X más 5 igual a base negativa, exponente par, resultado positivo, queda 4, y ahí terminamos de resolver. X va a ser igual a 4 menos 5, X va a ser igual a menos 1. Quiero aclarar que esto que estamos haciendo, que es un recorrido rápido por ecuaciones, yo al comienzo dije de esto de las propiedades que en realidad se aplican para lo que le llamamos después el pasaje de términos. Yo ahora lo estoy haciendo directamente con estas reglitas que nosotros conocemos, ¿no? Pero espero que se entienda que en realidad lo que estaríamos haciendo acá es elevar a ambos miembros al cuadrado. Lo que pasa es que como ya estamos haciendo un recorrido por varias ecuaciones, ya lo tomamos como que se entendió que estamos haciendo lo que es la reglita práctica en el despeje de ecuaciones. Vamos a hacer este otro ejemplo acá. En este ejemplo en medio como que se complica un poquito quizás, porque tenemos varias operaciones. Tenemos una suma, otra suma que está adentro de la raíz, una potencia, un 2, que acuérdense que aunque no haya ningún punto está multiplicando por esta x al cubo, y una raíz. Hay muchas operaciones. Y suele suceder que uno se empieza a confundir cuál es la operación que hay que pasar primero, cómo hacemos para despejar. Entonces yo ahora les voy a explicar de una manera que cuando ustedes tengan, o sea, primero para que se entienda, pero cuando ustedes tengan dudas, que traten de plantear lo que yo les voy a hacer ahora, y una vez que ustedes tengan en claro esto, ya van a ver que va a resultar mucho más fácil resolverlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a escribir lo mismo. No hace falta el segundo miembro. Vamos a imaginarnos por un ratito que tenemos un ejercicio combinado. Y que esta x no es una x, es un valor cualquiera. Le asignamos el valor, qué sé yo, de 4. Estoy dándole cualquier valor. Vuelvo a decir, nos vamos a imaginar que esto es un ejercicio combinado y que la x no es x, sino que es un número cualquiera. Si nosotros tenemos que empezar a resolver estas operaciones en este ejercicio combinado, tenemos que ver en qué orden. Entonces es más fácil ver en qué orden, qué es lo que le va afectando a la x y cómo le va afectando a la x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La primera operación a la cual estaría afectada la x, que en este momento es el 4, es la potencia. Porque si nosotros tuviésemos que resolver esto, lo primero que haríamos es 4 al cubo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la potencia. Lo pongo al cubo para que se acuerden. Una vez que nosotros resolvemos esa potencia, la segunda operación que tenemos involucrada es la multiplicación por 2. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos esto resuelto, la tercera operación involucrada es la suma con el 5.
Entonces, la tercera operación es la suma con el 5. Una vez que nosotros tenemos esto resuelto, la otra operación es la radicación. O sea, la cuarta operación, en este caso, va a ser la radicación. Y una vez que tenemos todo esto resuelto, en este caso, la quinta operación es la suma con el 2. ¿Para qué sirve esto? Porque hay que entender en el orden que se resuelven las operaciones y en qué orden vamos a ir sacando estos números, sacando entre comillas, sacando estos números para poder despejar la incógnita. Y esto es justamente al revés. Si nosotros, para resolver, tuvimos que primero trabajar con la potencia 3, después multiplicarla por 2, después sumarle 5, calcular la raíz y sumarle 2, para empezar a despejar se hace exactamente en el camino contrario. Primero pasar el 2, la raíz, el 5, la multiplicación por 2 y luego la potencia. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a borrar esto, porque esto era para entender lo que vamos a hacer. Y ahora, guiándonos con esto, por eso yo les decía que una vez que ustedes entiendan cómo está constituido y formado, cómo se resuelve esta parte del ejercicio, lo pueden plantear así y después, si tienen dudas de cómo se resuelve, cómo se despeja el valor de x, lo hacemos al revés. Lo último que se resolvió es lo primero que tenemos que pasar. Entonces vamos a tener 2x al cubo más 5 y el 2, que es lo último que se resolvió, lo primero que pasamos. Menos 1, menos 2. Esto nos va a quedar menos 3. La operación anterior es la raíz. Entonces, yo lo voy a escribir a todos los pasos, porque por ahí, si me salteo alguno, puede llegar a traer dudas. Yo lo voy a escribir así, vamos a ir resolviendo paso por paso. La anteúltima operación que se resolvió es la raíz. Entonces, ahora es lo que tenemos que pasar. 2x al cubo más 5 es igual a menos 3. Y acuérdense que hay un 2 acá, que está como potencia, perdón, como raíz, como índice de la raíz, pasaría al otro miembro como potencia. Entonces, resolvemos 2x al cubo más 5 igual, recordamos regla de los signos, base negativa, exponente par, resultado positivo, menos 3 al cuadrado queda 9. Y ahora seguimos despejando. Acá, ¿qué es lo que me queda? Y pasar el 5. Entonces vamos a tener 2x al cubo y el 9, el 5, con el pasaje de términos, el 5 está sumando, pasaríamos restando. Me queda 2x al cubo igual a 4. Voy a seguir acá. Y acá siempre es que se presenta la duda, ¿qué es lo que pasamos primero, el 2 o la potencia? Es un error muy común. En este caso lo vamos a saber por esto. Pero es un error muy común de pasar el 2 o el 3 y no saber bien en qué orden se tiene que pasar. Bueno, ahora lo tenemos. El número o la operación que más de lejos le afecta es la multiplicación por 2. Entonces esto nos va a quedar, que x es lo primero que pasamos ahora. X al cubo va a ser igual a 4. El 2 está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces nos va a quedar x al cubo igual a 2. Y ahora, por último, el 3, que está como potencia, quedaría la raíz cúbica de 2. Si ustedes lo resuelven con la calculadora, les va a dar un resultado que no es un número entero. Y tampoco les va a dar un número fraccionario. Porque en realidad el resultado corresponde a un número irracional. Les va a dar un número con infinitas cifras decimales. Bueno, no se deja escrito con la calculadora. Ese sería el resultado. Las raíces que no son exactas, por lo general, se dejan expresadas como están. La raíz cúbica de 2, la raíz cuadrada de 5, la dejamos expresada. No hace falta escribirlo como número decimal. Entonces, haciendo un repaso, un recorrido de esto. Yo acá les puse una ecuación con varias operaciones involucradas. A estas operaciones involucradas tenemos que tener en claro
¿en qué orden vamos a empezar a despejar? Bueno, ayuda, hagamos de cuenta que la X vale algún valor, tiene algún valor, y pensemos en el orden en que se van a ir aplicando las operaciones para resolver. Para pasar es justamente en el sentido contrario. Una vez que nosotros tenemos en claro el orden, les puedo asegurar que acá solamente queda tener cuidado con los signos y con las operaciones a resolver, pero no van a tener error, digamos, en la resolución de la ecuación, sino que van a tener una seguridad en qué orden han ido desarrollando o trabajando esta ecuación. Bueno, vamos a resolver ahora este ejemplo. En primer lugar, a un costadito, yo voy a escribir las operaciones que supuestamente se irían haciendo si la X tuviera un valor determinado. Si la X tuviese un valor determinado, fuese un número, lo primero que haríamos sería la multiplicación por 5. La primera operación sería la multiplicación por 5. La segunda operación que haríamos es la radicación. La tercera operación que haríamos, que resolveríamos, fíjense en que acá dentro del paréntesis tenemos dos términos. Lo que primero tendremos que hacer es la multiplicación por menos 3. ¿Sí? La multiplicación por menos 3. La cuarta operación que haríamos es la suma con el 7, que ya está dentro de otro término. Y la quinta operación sería la potencia. ¿Sí? Ese sería el orden en que nosotros resolveríamos si la X tuviese un valor determinado. Pero como dijimos hace un ratito, para despejar, esto se tiene que tener en cuenta en el sentido contrario. Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que pasar es la potencia. Por lo tanto, nos va a quedar menos 3 por la raíz de 5x. Tengan en cuenta que la raíz llega hasta acá. No se equivoquen porque si la prolongamos que llega hasta el 7, cambia completamente. Esto sería más 7. Y el 2, que está como potencia, quedaría en el otro miembro como raíz. Repetimos lo que tenemos. Después de resolver esto, y acá les decía hace un ratito que si aparece alguna raíz dentro del ejercicio combinado, no se considera el doble signo, sino que se considera el signo positivo. Entonces acá la raíz cuadrada de 16 nos va a dar 4. Mantenemos la separación en términos, y acá, una vez que pasamos la potencia, lo que tenemos que hacer ahora es pasar el 7. Entonces nos va a quedar menos 3 por la raíz de 5x, y va a ser 4 menos 7. El 7 está sumando, por pasaje de términos pasaría restando. Menos 3 por la raíz de 5x, la escribimos como está, y acá escribimos el resultado, nos va a quedar menos 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar el menos 3 que está multiplicando. Por lo tanto, vamos a tener la raíz de 5x igual a menos 3. El 3 está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo con el mismo signo. ¿Sí? Pasa dividiendo con el mismo signo. Recuerden que lo que cambiamos es la operación y no el signo del número. Vamos a tener entonces la raíz de 5x igual a menos 3 dividido a menos 3 va a quedar 1 positivo. Sigo acá al costado. Y ahora sí, pasamos la raíz. Entonces nos va a quedar 5x igual a 1. Y el 2, que está como índice de la raíz, recuerden que no hace falta escribirlo, pero aquí hay un 2 ahí. El 2, que está como índice de la raíz, pasaría al otro miembro como exponente. Acá no me va a cambiar mucho, porque 1 al cuadrado da como resultado 1. Y por último estaríamos pasando el 5. 1 quedaría 1 dividido 5, pero como les dije hace un ratito, el 1 dividido 5, van a ver si ustedes lo hacen con la calculadora, les va a dar un número decimal, lo dejamos escrito directamente como 1 sobre 5. Bueno, hasta acá hicimos un recorrido por ecuaciones lineales,
¿Qué quiere decir por ecuaciones lineales? Ecuaciones de primer grado. En primer lugar, en donde la x estaba con exponente 1, y después fuimos incursionando con alguna ecuación con las x con distintos grados o afectada por una raíz. Hemos trabajado las dos cosas, las lineales y cuando la x tiene algún exponente que está como potencia, pasa como raíz. Estas son las ecuaciones como las básicas de cualquier tipo de ejercicio, como para empezar a trabajar. Bueno, hasta acá hicimos un recorrido rápido por diferentes tipos de ecuaciones que se pueden presentar. Las primeras fueron ecuaciones lineales o de primer grado y ya después fuimos incorporando algunas potencias como raíces como para saber cómo se resuelve. Espero que les haya servido y bueno, esto hay que practicarlo con algunos ejemplos para poder afianzar lo que estamos viendo. Recuerden que cualquier ecuación se puede saber si está bien resuelta haciendo la verificación. Espero que les haya sido muy útil. Nos encontramos en un próximo video.